Desde el triunfo de la Revolución Islámica y la introducción de un nuevo paradigma de cambio en la arena geopolítica regional, Teherán ha sido blanco constante de una pletora de amenazas en el campo político, económico y cultural, pero en especial en el militar, en el cual la invasión de Irak a Irán liderada por Saddam Hussein en septiembre de 1980 es un claro ejemplo. Hola, bienvenidos al programa Irán Hoy de Hispan TV. Mi nombre es Jubin Zarban y en este episodio estaremos abordando aspectos y perspectivas de la capacidad militar y defensiva de Irán. Continúe con nosotros. Las guerras son tan antiguas como la misma humanidad, al igual que el deseo natural de formar y adoptar un sistema defensivo para la protección ante agresiones indeseadas de los adversarios. En la historia contemporánea ha habido momentos en los que la única función de las Fuerzas Armadas linda con la inocencia y gira sobre un sentido diligente de la autodefensa, en especial cuando una nación soberana es violentada por los ataques de una fuerza brutal externa que carece de motivación o justificación legales. La revolución fue una victoria e hizo que los patrocinadores del régimen Pahlaví vieran afectados sus intereses. La guerra impuesta por Irak a Irán se desató solo 19 meses después del triunfo de la Revolución Islámica y nosotros aún estábamos reconstruyendo el país. El ejército de Irán no estaba todavía preparado para resistir ante una invasión extranjera. Muchas personas hubieran hecho todo lo posible por volver a Irán y recuperar sus intereses. Pero, ¿cómo podían regresar a un país islámico y revolucionario e intentar reforzar la presencia de los poderes arrogantes en él? En su lugar, ellos, los poderes arrogantes, buscaron favorecer sus propios intereses mediante diversos complots que buscaban impedir el crecimiento y la expansión de la revolución. Exactamente desde los primeros días estuvieron confabulando contra el país, cometiendo asesinatos para intentar aterrorizar a la nación. Personalidades de gran relevancia fueron asesinadas en esos ataques. Localmente, la vigorosa defensa llevada a cabo ante las incursiones iraquíes en el territorio iraní que duraron 8 años es conocida como defensa sagrada. Para los iraníes este tumultuoso periodo es generalmente considerado como el epítoma no solo de los sacrificios abnegados, sino también de los valientes esfuerzos para alcanzar la independencia. Durante los primeros días de la brutal agresión de Saddam Hussein contra los territorios iraníes, la cual de manera irónica contó con un total apoyo político, militar y mediático de la llamada comunidad internacional, en especial de los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, Teherán presentó grandes dificultades en conseguir suministros militares, incluidos los más básicos. Esta situación se produjo por las sanciones internacionales impuestas injustamente al país, las cuales impidieron la compra directa de sus necesidades militares. Después de la revolución se produjo la imposición de la guerra contra nosotros. En poco menos de 2 años, las fuerzas iraquíes invadieron las fronteras iraníes y lanzaron ataques aéreos contra nuestro territorio. ¿Quién se suponía que enfrentaría a los invasores? ¿Ellos? ¿Las tropas? ¿Qué tropas? En ese tiempo era un ejército muy dependiente. Cuando hablo de que era dependiente, lo digo respecto a los objetivos extranjeros, en todos los aspectos. Por suerte, el imam Khomeini tomó el control de las Fuerzas Armadas rápidamente.
Las armas que teníamos en nuestros arsenales eran muy antiguas. Lo mejor que teníamos eran rifles Kalashnikov y como guerrilleros pensábamos que podíamos hacer grandes estragos a las fuerzas iraquíes con solo unas granadas. Ellos estaban en posesión de las mejores armas, pero no disponían de soldados que creyeran en su lucha contra nosotros. Tan pronto nosotros comenzábamos las operaciones, ellos abandonaban sus armas y escapaban. Esto se debía a que no creían en la guerra que estaban librando. Por el contrario, nosotros estábamos luchando por nuestra revolución, nuestro país y el sistema islámico. Recordando la historia, en una guerra que se produjo hace 200 años, las fuerzas iraníes perdieron la mitad de los territorios del país en un ataque enemigo. Saddam se equivocó al pensar que podría apoderarse de los territorios iraníes una vez que lanzara su ataque. En su lugar, lo que vio en Irán fueron estos héroes que nunca antes habían aparecido en la historia del país. El estallido de la guerra tuvo 3 razones: la vanidad de Saddam y su postura arrogante, y la vulnerabilidad del ejército iraní después de la revolución. La cúpula militar del país había huido para unirse a sus amos. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, o el CGRI, no se había formado aún. En tercer lugar, los estados occidentales, orientales y árabes estaban impacientes por ofrecer cualquier tipo de ayuda a Saddam en sus aventuras antiiraníes. Cuando esta situación se produjo junto con la invasión iraquí, esos mismos poderes mundiales se embarcaron en masivas actividades de mercado para la venta de equipos de defensa de alta tecnología a un grupo de países regionales llamados Estados Árabes Ribereños al Golfo Pérsico, bajo la excusa de una preocupación panárabe prefabricada sobre un renacimiento persa. Durante la guerra se formó una conexión mezquina entre Occidente y Oriente contra Irán para apoyar a su enemigo, Irak. Todo esto se producía a pesar de las históricas fricciones que ellos habían mantenido. Le ofrecieron armamento sofisticado a Saddam para reprimir a las fuerzas iraníes en aguas del Golfo Pérsico. Todo esto pretendía que en Irán se produjera el mismo ataque que se había llevado a cabo contra Irak. Su objetivo eran las exportaciones de crudo iraní. Cerraron fila para atacar las plataformas petroleras del país y destruir la terminal de Hark, la mayor puerta de Irán para el comercio global de crudo. En otra operación, planearon cercar el puerto Imam, el más estratégico del país para el comercio. Si sus intenciones se hubieran alcanzado como estaba planeado, Irán habría tenido que resistir todo el impacto de la guerra, lo que significaba graves daños para nosotros. Con estos perjuicios sería muy duro recuperarse, dado que estábamos aislados en la comunidad internacional y muy pocos estados nos apoyarían. Aunque aún se persiguen los objetivos de esta agenda iranófoba en la región, a pesar de los logros diplomáticos, resulta evidente que el Irán actual está a muchos años de distancia de aquel que resultó de la guerra impuesta. Nosotros tuvimos que superar serios problemas, incluso durante la guerra con Saddam. Por ejemplo, Irak disponía de una temible división armada y una poderosa flota aérea. A menudo, nosotros organizábamos operaciones para inutilizar la división armada iraquí y sus fuerzas aéreas. No se puede hacer comparaciones entre el Irán de hoy, el de aquellos primeros años de la revolución y lo que quedó de la guerra impuesta. Usted puede comparar 2 elementos en los que haya una diferencia lógica, como por ejemplo entre el 2 y el 20. Con facilidad puede darse cuenta de la diferencia, pero cuando esta es enorme, no puede hacerlo. Este es el caso de Irán. Durante 3 décadas, Washington, en su papel de principal antagonista de Teherán, ha ido rodeando a Irán con bases militares a ambos lados.
Y para nadie es un secreto que los gastos militares estadounidenses en los últimos años ha más que duplicado el volumen del PIB total de Irán. En otras palabras, en circunstancias de una confrontación convencional, habría un balance asimétrico innegable que desafía las comparaciones cuantitativas regulares. Sin embargo, existe la otra cara de la moneda, la cual ha sido reconocida por los Estados Unidos mejor que por cualquier otro país y que recientemente han incorporado a sus estrategias militares a largo plazo. A nosotros no pueden desafiarnos en nuestras creencias, nuestras tácticas y métodos, algo que fue resaltado por Obama en sus conversaciones con los Estados Árabes. También les hizo un llamado para que resistieran ante un Irán con armas no convencionales. Una personalidad estadounidense ha declarado que los países tienen que estar preparados para las guerras asimétricas en el futuro. Cuando se le pidió que pusiera un ejemplo y una prueba de sus previsiones, se refirió a los altercados entre Irán y las fuerzas de Estados Unidos en 1986 y 1987 en aguas del Golfo Pérsico. Nosotros disponemos de una magnífica capacidad para contar con el apoyo de armamento avanzado. Las armas con las que están equipadas las fuerzas norteamericanas pueden ser funcionales para cumplir su objetivo. Quien las opera debe emplearlas de acuerdo con la capacidad de su diseño, nada más. Sin embargo, este no es el caso de las fuerzas de Irán y del CGRI. Mientras Teherán busca una estrategia diplomática enfocada en la distensión que pretenda promover el entendimiento político, evitar los malentendidos y reforzar la colaboración, desde un punto de vista militar, desarrolla una doctrina basada en la disuasión que predique, entre otros principios, el de la soberanía, la integridad territorial y la tranquilidad en sus fronteras. Todos estos elementos y en términos sencillos constituyen una política estratégica de autodefensa. Esta política, cuya implementación se ha venido llevando a cabo durante más de 3 décadas, ha contribuido en gran medida a la estabilidad regional, al contrario de aquellas políticas subversivas e intrusivas que persiguen algunos aliados regionales de los estadounidenses. En aras de garantizar la seguridad de los buques y tanqueros iraníes en aguas internacionales, se han desplegado naves de la Marina por instrucción del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para escoltar a estas embarcaciones de la República Islámica en el Golfo de Adén y el Estrecho de Mandeb en su lucha contra los piratas. Nuestra 25ª flota se encuentra ahora operando en la región. Por el momento, la Marina ha escoltado a unos 2.500 barcos. Nosotros hemos sido capaces de garantizar la seguridad en la región. Durante estos años hemos frustrado más de 150 ataques piratas contra los barcos mercantes iraníes. Incluso, a menudo, hemos ofrecido servicios a otros países. Por ejemplo, en el año 2014, las fuerzas navales de Irán rescataron un portacontenedores chino de un ataque pirata en el Golfo de Adén, tras recibir una llamada de emergencia de la embarcación, y logramos hacer que los atacantes huyeran. Resulta interesante conocer que las Fuerzas Armadas iraníes están divididas en diversas ramas: el ejército, la fuerza aérea, la fuerza naval, la fuerza de defensa aérea y también el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica o el CGRI, el cual está conformado por su propia fuerza terrestre, aérea y naval. Con el fin de cumplir la política de autodefensa del país, existen 3 formas principales que Irán emplea para garantizar su capacidad defensiva: un arsenal de misiles balísticos expansivo, un conflicto naval asimétrico, un reconocimiento aéreo avanzado y tecnología de sensores a distancia. No obstante, el instrumento fundamental de la doctrina militar de Irán es su fructífera producción de misiles balísticos. De estos, la familia de misiles Shahab son los más reconocidos, aunque los más temidos con toda certeza deberían ser los de la serie Sejil, entre los cuales se encuentran el Sejil 1 y su sucesor el Sejil 2. A diferencia de los misiles Shahab, el Sejil 1 emplea combustible sólido, reduciendo grandemente su tiempo de lanzamiento a la vez que aumenta su movilidad. Irán ha construido un fuerte de misiles en cada rincón del país. Contamos con bases secretas de misiles por todo el territorio nacional. Podemos lanzar 11.000 misiles a la vez contra Tel Aviv.
Hemos ubicado misiles ocultos en todas partes y el enemigo está al tanto de que, en caso de cometer algún movimiento mal calculado, la región caerá en un abismo de problemas. En una comparecencia ante el Congreso en noviembre de 2009, el entonces secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert Gates, declaró: los misiles Sejil tendrán un rango de alcance de aproximadamente 2.000 o 2.500 kilómetros. Por supuesto, esto es consistente con los rangos ofrecidos por las autoridades iraníes respecto al Sejil 2, el cual fue probado por primera vez en 2009. De acuerdo con Seguridad Global, el Sejil 2 ha demostrado un rango de capacidad de 2.510 kilómetros con un diseño de cabeza explosiva tricónica de 650 kilogramos. También puede transportar una cabeza explosiva de 1.000 kilogramos hasta los 2.000 kilómetros. Sin embargo, el principal logro del Sejil 2 radica en su precisión, algo de lo que adolecían los misiles balísticos iraníes. En el pasado, el alcance de nuestro sistema de misiles era efectivo contra invasiones terrestres solo para la corta y la media distancia. En la actualidad, en términos de defensa misilística, nos encontramos en un punto en el que podemos defender el país con un gran margen de cobertura. Este sistema ha sido desarrollado por Irán durante años. Quizás la mayor capacidad militar disuasoria de Irán sea su habilidad para amenazar a los cargueros de petróleo en el estrecho de Hormuz, que en lo que corresponde a la Marina iraní es el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica o el CGRI el encargado de cubrirlo. Aproximadamente el 20% del suministro global de petróleo atraviesa este estrecho en el Golfo Pérsico en su viaje hasta el mercado de consumidores. Los Estados Unidos se consideran a sí mismos como el alcalde del mundo. Sin embargo, se han visto obligados a reconsiderar sus políticas marítimas, al menos las relacionadas con Irán. Dado el poderío de las fuerzas navales del CGRI, es necesario modificar la política de la Marina de Estados Unidos. Ellos consideran que las lanchas rápidas del CGRI podrían destruir con facilidad un transportador de $13.000 millones, cuyo mantenimiento anual es de $3,2 millones. A principios de este mes, el presidente de los Estados Unidos les comunicó a los republicanos que si se desataba una guerra entre Irán y su país, los barcos norteamericanos serían un blanco fácil de las lanchas rápidas del CGRI. Según algunas estimaciones, los Estados Unidos ha invertido cerca de $8 billones para proteger al estrecho de Hormuz desde 1976. Todo esto sucede cuando el único garante de la seguridad de esta estratégica región en los últimos 30 años han sido las fuerzas navales de la República Islámica de Irán, en las cuales están comprometidas tanto el CGRI como la rama de las Fuerzas Armadas de la Marina. Los submarinos serían de un valor considerable para Irán en caso de querer cerrar el estrecho de Hormuz. Como ha explicado el Instituto de Estudios Bélicos IEB, en las aguas restringidas y poco profundas del Golfo Pérsico, la habilidad de desplegar submarinos es una amenaza efectiva para los barcos que transitan por estrechos canales de comunicación marítima. Estos canales obligan a los barcos militares y comerciales a emplear rutas predecibles, convirtiéndolos en presas fáciles de los submarinos. Irán cuenta con diversos tipos de submarinos, pero su creciente flota de submarinos medianos clase Gadir de 150 toneladas representan un factor mortal en cualquier conflicto. Antes de la revolución, nosotros no teníamos submarinos. Incluso durante la guerra, carecíamos de estos en nuestro ejército. Para la compra de diversos submarinos, había contratos firmados que no se cumplieron después del colapso del régimen Pahlaví. En los años 90, adquirimos el conocimiento técnico para construir submarinos y poder fabricarlos en universidades y centros del país. Este es un indicador de que hemos tenido éxito a la hora de volvernos autosuficientes en la producción de equipamiento armamentístico estratégico de acuerdo con las instrucciones del líder de la Revolución Islámica y el Imam Jomeini. El misil balístico antibuque Khalil Fars es otro componente de gran valor en la capacidad asimétrica naval de Irán.
A menudo conocido como el portador de la muerte, el Khalij Fars, o sea, el Golfo Pérsico, es un misil balístico antibuque supersónico y de combustible sólido que posee un alcance de 300 kilómetros cuando lleva una carga de 650 kilogramos. El Khalij Fars fue el primer misil probado en el año 2011 y desde entonces ha pasado varias pruebas. Irán asegura que la segunda prueba de este misil en el año 2012 impactó en un buque en movimiento con un radio de precisión de 30 metros. Al año siguiente, el general de brigada Amir Ali Hajizadeh, comandante de la División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, declaró que Irán había aumentado la precisión del misil desde los 30 metros hasta los 8,5 metros. Nosotros teníamos una gran necesidad de equipamiento. Por entonces, difícilmente podíamos enviar drones unos 3 o 4 kilómetros dentro de territorio iraquí. Más adelante, logramos hacerlo y conseguimos grandes logros en el desarrollo de drones y misiles. Ahora, contamos con misiles que se pueden emplear para diversas operaciones que otros países difícilmente pueden llevar a cabo porque las ideas primarias de estos misiles eran intrínsecas para el país y nosotros los desarrollamos basados en nuestras necesidades. Ahora somos autosuficientes en la producción de misiles. Las fuerzas terrestres del ejército iraní también han jugado un enorme papel en garantizar la capacidad defensiva del país y con gran efectividad. Puede desplegarse al unísono con los otros sectores militares y en coordinación con las fuerzas terrestres del CGRI, así como con las fuerzas del orden, llegando incluso a los lugares más recónditos del vasto territorio iraní. Esta amplia coordinación ha sido fundamental a la hora de garantizar que las fronteras iraníes sean las más seguras de la región, además de preservar la integridad territorial absoluta en momentos en que la inestabilidad, la inseguridad y las amenazas aumentan en los países vecinos. Como comandante de las fuerzas terrestres de la República Islámica de Irán, debo decir que nuestro ejército ha alcanzado la autosuficiencia en todos los terrenos y puede exportar las tecnologías que ha desarrollado durante todos estos años a países aliados y amigos estratégicos para contribuir en la prosperidad del mundo del Islam. Irán y los iraníes han sido víctimas de una extensa guerra química. Durante 8 años de guerra impuesta sobre el país, una cantidad de 100.000 iraníes, incluyendo gran parte de civiles, se vieron expuestos a los efectos de las armas químicas y biológicas que fueron empleadas por Irak, pero que fueron entregadas a Saddam Hussein por el Reino Unido, Estados Unidos, Francia e incluso Alemania. Como resultado, durante años Irán ha desarrollado un fuerte programa de defensa bioquímica para contrarrestar potenciales ataques. Tras ver las dolencias de los pacientes que presentan lesiones por armas químicas, hemos decidido trabajar para encontrar soluciones a sus problemas. Durante los años de la defensa sagrada, la cual fue una de las guerras más largas del siglo, el régimen de Irak, apoyado por las potencias occidentales, hizo uso de armas no convencionales. Las municiones que utilizaban durante la guerra eran completamente inhumanas y violaban todas las convenciones internacionales. La capacidad defensiva de la República Islámica de Irán claramente se basa en el principio de una doctrina defensiva eficaz, como ha sido señalado por el presidente del país en declaraciones recientes. De este modo, la posición de Irán es principalmente defensiva, la cual no busca ningún tipo de confrontación o injerencia en los asuntos internos de otros países. La política militar iraní como tal no es otra cosa que un medio efectivo para aumentar la seguridad de la región, sin necesidad de desarrollar una carrera armamentística ni recurrir a las armas de destrucción masiva o cualquier otro tipo de armamento no convencional, de los cuales Irán ha sido víctima en el pasado. Así llegamos al final de esta edición de Irán Hoy en su canal Hispan TV. Muchas gracias por su atención y los esperamos la próxima semana. Nos vemos.